listos. Empezamos. Dale, tía. La gente que está conectada escucha bien, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Escucha la gente, no? Sí, la gente escucha. Bien, perfecto. Bueno, gente, primero, bueno, agradecerle al equipo de toxicología. Ahí está, la veo ahí conectada Macarena, que también nos ayudó en este caso. Así que van a participar del Ateneo. Les pido que obviamente en cualquier momento que nos quieran interrumpir y hacer algún tipo de comentario, o si estamos diciendo alguna pavada toxicológica, obviamente nos frenen, que son libres de hacerlo y lo que quieran obviamente van a aportar un montón. Así que bueno, nos costó un poco elegir el título del Ateneo. El título del Ateneo más que nada va dirigido a dejar un concepto al auditorio, para todos los chicos que trabajan en la residencia y los médicos que trabajan en la guardia externa, nos parece un tema importante. Ahora, después discutiremos la interpretación en sí del paciente. Tal vez es una cosa a discutir después. El título es más que nada para dejar un concepto al auditorio. Ahora, la interpretación no tiene por qué ser exactamente el responsable del cocaetileno. Así que solamente hago este comentario, lo dejo ya acá a Adrián, que estuvo trabajando intensamente en el Ateneo. Bueno, la idea no es que sea un Ateneo como una clase de cocaína o cocaetileno, sino que también vayan participando un poco ustedes y que vayan interactuando. No va a ser tan dinámico porque, como dijo acá Agustín, no tenemos certeza de que sea correcto el diagnóstico. Y otro comentario que quería hacer, al final de la presentación del caso clínico, vamos a hacer un bonus track con preguntas y respuestas. Claramente antes de darle la respuesta, vamos a hacer las preguntas al auditorio, ustedes van a tratar de pensar las respuestas y después les ofreceremos las respuestas a esas preguntas. Es un bonus track que vamos a hacer de cocaína al final del Ateneo. Bueno, primero arrancamos con la presentación del paciente. Bueno, lo tapa ahí, pero es un paciente masculino de 37 años de edad que viene a la guardia externa por dolor y edemas en ambos miembros inferiores. Como antecedentes, el señor niega cualquier antecedente patológico, consumo de fármacos no tiene, sociolaborales, está divorciado con 2 hijos, trabaja como chofer de un corralón. Como hábitos, lo que se logró recabar es que el paciente consumía cocaína, era etilista y tabaquista. La secuencia de consultas a la guardia es la siguiente. El 4 del 8 comienza con los síntomas. Se despierta antes de su horario habitual por dolor bilateral en los gemelos, siendo siempre todos los síntomas más intensos en el miembro inferior izquierdo que en el derecho. Como dato nos menciona que ese mismo día a la tarde, o sea, se despierta con el dolor, pero a la tarde se da la segunda dosis de la vacuna contra el COVID Sinopharm. La primera la había recibido 20 días antes. El paciente persiste en su casa con dolor y el 6 del 8 hace la primera consulta a la guardia por dolor persistente y edema bilateral infrapatelar. En la guardia se le hace un ecodoppler de ambos miembros, se descarta trombosis y se le hace diagnóstico de desgarro fibrilar. Se le da tratamiento analgésico y reposo. Esto está así, está descrito, ven un desgarro fibrilar en la ecografía. No la pusimos, pero está así. El 8 del 8, los síntomas progresaban, pese a ese tratamiento, que era analgesia y reposo. Concurre a la guardia por asimetría ahora sí de miembros, ya el izquierdo estaba un poquito más edematizado, dolía un poco más, y tenía un eritema en el tercio inferior de la pierna. Se le repite nuevamente la ecografía Doppler, se descarta la TBP, se interpreta como una infección de piel y partes blandas y se va con tratamiento médico con amoxiclavulánico y clindamicina. El 12 del 8 el paciente consulta nuevamente a la guardia por imposibilidad de la marcha y persistencia de síntomas. Esa es la secuencia de síntomas y de venidas a la guardia que tuvo el paciente. Y entonces ahora la idea es que ustedes vayan ordenadamente haciendo qué preguntas le harían a este paciente si les cae a la guardia. Primero la idea sería anamnesis, después examen físico y después los estudios complementarios que consideren. De barato a caro, ¿no? Claro. Primero vamos con anamnesis y examen físico.
Síntomas respiratorias, pensando lo más fácil que era retención de líquidos. Bien, no tiene retención de líquidos, no tiene insuficiencia cardíaca. Por estudios previos no, y prospectiva, lo que hicimos después tampoco. Ahí está. El señor consumía diariamente, arrancaba su día normal, y tipo 2, 3 de la tarde, cuando terminaba su parte más complicada de trabajo, consumía cocaína diariamente. 5 de los 7 días a la semana aproximadamente consumía. Nos hizo el gesto así, no sabemos la cantidad. Claro. No, supongo que sí. Inhalaba, básicamente. Esa era la siguiente pregunta que podría haberse hecho, es qué tipo de consumo tenía. Era simplemente inhalado y deglutía cuando aspiraba también. ¿Y de alcohol? Alcohol se tomaba 2-3 litros de cerveza concomitante al consumo de cocaína. No toma ningún fármaco. ¿Y ejercicio físico de no o reciente? Ahí está, el paciente no realiza actividad física, pero su trabajo en sí, si bien es chofer de corralón, consiste en carga y descarga de elementos, y refiere que el día previo al comienzo de síntomas había estado en contexto de consumo de alcohol y de cocaína mucho tiempo, en realidad no mucho tiempo, 5 o 6 minutos en cuclillas haciendo fuerza, lo cual podría estar relacionado, sí. Mencionó que levemente tenía un dolor de la cintura escapular bilateral, pero que ese se dio el mismo día en el correr del tiempo. Lo que le persistió a él fue el dolor de las pantorrillas. Que a su vez son los que usaba. Son los, exacto, ya sea por el hecho de ser chofer, que el hecho nos dice un día que no podía directamente acelerar o frenar del dolor que tenía. Bueno. ¿Esos datos se recabaron en la guardia o en el consumo? Sí, a nosotros ya nos llega presentado como él tiene varias consultas, creo que ya en la segunda consulta él menciona lo del consumo. No tenía problemas para hablar de su consumo, de hecho lo detectaba como un problema, se había separado por ese motivo el señor. Hace 5 años consumía solo cocaína y hace 3 años empieza a consumir alcohol y cocaína a la vez. O sea, esos detalles sí fueron mejorando, obviamente sí, los días en internación. A medida que nosotros íbamos leyendo, también íbamos dirigiendo un poco el interrogatorio del señor. No. ¿Y cuánto alcohol diario más o menos? 2-3 litros de cerveza diarios. Y eso es lo que refería, digamos, que es un efecto de buscado. Exacto. Por él. Él lo que decía era que cuando tomaba la cocaína le estaba bien, pero estaba así, que cuando tomaba el alcohol estaba así. Como que él lograba relajar todo lo que sea la contractura muscular. Obviamente siempre, lo raro del consumo del señor es que él lograba libremente, tenía en cuenta que era un problema, y otra cosa que nos mencionaba es que él no solía tener abstinencia. De hecho, durante todos los días que estuvo acá, los 5 días con el tratamiento de LORA inicial puesto en la guardia, el señor nunca tuvo abstinencia y es algo que él destacaba como normal de sí mismo. Obviamente después se le presentó al equipo de consumo para que deje esta adicción, ¿no? Por ejemplo. No. Sí. Por lo que contamos en el contexto socioeconómico, no lo veo como un señor con un sueldo alto como para poder pagar cocaína buena, la factura, un kilo de cocaína que va a ser algo de $1.000. Esa pequeña que tienen ustedes es un gramo. Sí. Hacer la cuenta, es algo caro, no es para cualquiera, digamos, eso. Entonces, si es una persona de bajo nivel socioeconómico, hay que pensar que si puede estar dando, vendiendo o mezclando con cosas impuras. ¿Sí? A veces se dice con vidrio, Sí. El trabajo ese se lo preguntamos. El tema del corte de la cocaína, él personalmente no lo hacía, sí, porque es algo muy común que esté cortada la cocaína claramente. No, él personalmente no la cortaba, claramente es imposible recabar, digamos, el componente de corte que tenía externamente o sea, en la venta, digamos, es imposible saberlo. Él no lo hacía, él no cortaba la cocaína, él la compraba directamente y la inhalaba. Pero el inhalatorio, o sea, se supone que era como el hidrato de cocaína, polvo blanco para inhalar, no pasta base para fumar, un paco, que totalmente. son mucho más impuros y son por el fondo de la olla con solventes y los seres. Yendo a lo que dice Lau, no, él no lo hacía, no sabemos obviamente la calidad de la droga que tenía, como dice Lau, no era una persona de un nivel adquisitivo importante.
Iba a decir una cosa y me mareé. Otra cosa más. Bueno, ya vendrá. A ver si nos olvidamos algo de la anamnesis. Acá está lo del tiempo, acá está lo de la cerveza. Como para hacer un resumen de la actividad que ustedes nos fueran preguntando. Acá está lo de la sobrecarga. Y otro dato que por ahí nosotros preguntamos después es que él, desde que tuvo los síntomas, durante 4 o 5 días más, siguió consumiendo cocaína y alcohol. Iba como perpetuando el consumo. Bueno, por ahí, por cómo pusimos el título y todo eso, lo llevaron rápido a la parte toxicológica. Perdón. ¿Sí? No, quería hacer una pregunta. Él tuvo un desgarro de gemelos, ¿no? Sí, pero eso después tiene 2 ecografías más en las que no se habla de desgarro. No, porque también preguntaría a veces, como hablando del interrogatorio, aunque sea muy alejado, preguntaría si consumió quinolonas. Porque a veces en vez de ser gemelos es aquilio o... No consumió otro tipo de medicación. A lo sumo, cada tanto consumía alguna benzodiazepina, pero no era frecuente ni diario. No tomaba ningún otro tipo de medicación. De hecho, lo interesante que decía Adrián recién, una anamnesis, se cortó, ¿no? Hola, ahora. Una anamnesis, digamos, la verdad que fluida, digamos, no tuvimos grandes conflictos con él, digamos, hablaba de frente de todo lo que le pasaba. Así que no creemos que nos haya ocultado otro consumo más de alguna otra droga lícita. No, pero a veces no se da cuenta y estamos hablando de un antibiótico que también no hay que olvidarse que tiene sus efectos adversos. Benzodiazepinas, digamos, esporádicamente. Bien, y después de lo infectológico, negó cualquier tipo de... Uno podría haber pensado en triquinosis por el tema de la zona del dolor, algún otro tipo de infecto contagiosa, se descartó todo y de hecho los laboratorios posteriores también dieron negativo. No era dolor, de hecho vos apretabas el grupo muscular y le dolía más. No era neumático. Del examen físico, la realidad es que lo revisamos completamente y más allá de todos estos síntomas locales, el señor no tenía ningún otro síntoma. Ocultatoriamente estaba perfecto, cardiovascularmente también, un poco de hipertensión al momento del examen físico, suponemos que era por dolor, pero nada más que eso. El examen físico era edema tensión del miembro inferior izquierdo, con presencia de eritema, calor local y hematoma gemelar. Edema, calor y rubor gemelar, edema y eritema del miembro inferior derecho de menor cuantía. Los pulsos estaban presentes, pero difícil de valorar por el gran edema que tenía. Se le pidió un laboratorio de ingreso. En el laboratorio de ingreso, como datos positivos relevantes, teníamos una leucocitosis leve, a predominio de neutrófilos, patrones inflamatorios elevados, tenía un eritro de 49 y una PCR de 159. No había alteraciones en el ionograma. Curiosamente tenía una CPK baja, el señor, de 59. No había alteración en el hepatograma. En la orina no se encontraron glóbulos rojos ni proteínas como para pensar en algo de afectación renal. Y no lo pusimos, pero todo lo que sea infectológico que se les ocurra o autoinmune se pidió y dio todo negativo. Aldolasa dio baja también. Acá está esta es la tercera ecografía, o sea, la que se le hace cuando ya queda internado. Nuevamente no se ve trombosis de miembros inferiores, y sí describe esto que por ahí nos llamó la atención. En los músculos gemelos, áreas parchadas de aumento de la ecogenicidad con aspecto reticulado, que se asocia a edema subaponeurótico. No descarta que se correspondan a focos de rhabdomiólisis o en su defecto miositis. Así que ya ahí nosotros encaminamos un poco más hacia una miositis el diagnóstico. Esto se hizo posterior a los 2-3 días de internación. Se le hizo un eco arterial que también descartó trombosis arterial. Electro y placa normales, nosotros dijimos. Sí. Acá está es una de las imágenes que capturamos de la resonancia. Se ven, son T2, se ven Edema. Edema, inflamación local, bien localizado de gemelos. Igualmente después cuando está la evolución, refiere que no es solamente los gemelos, sino que parte del tercio medio del sóleo y el tibial anterior, en el miembro más afectado que era el izquierdo, y líquido subaponeurótico. Y acá dice que podría ser una miositis. Y del lado derecho ya lo localiza más en sóleo y en gemelos. Sería lo mismo que en el izquierdo, pero un poco menos. Bueno, ahora Agustín lo que hizo fue, él se acordó de que
le gustaba toxicología cuando era estudiante, y se acordaba de unos apuntes que tenía, y recordaba que había un metabolito que se producía del consumo conjunto de cocaína con alcohol. Acá, bueno, un poco de revisión histórica, la formulación inicial de la Coca-Cola tenía tanto alcohol como cocaína, y estaba presentada como la solución a problemas psicológicos, neurológicos. Obviamente después lo tuvieron que sacar, ¿no? Y el otro es este, que era un vino, vino Mariani se llamaba, era un vino que estaba promocionado por un papa, que también era vino con cocaína. Curiosamente fue uno de los papas que más tiempo vivió, estaba puesto así. En serio. Bueno, ahora sí, el cocaetileno es un metabolito que se produce del consumo conjunto de cocaína y alcohol. Normalmente la cocaína, cuando no hay alcohol, es por una carboxilasa que está en sangre y en hígado, hidrolizado el grupo metiléster en su producto de degradación, que no es activo, que es la benzoilecgonina. Cuando está presente el alcohol pasan dos cosas. Por un lado, aumenta el tiempo de vida medio de la cocaína y se produce una hidrólisis de este grupo metil-éster en el cocaetileno o etilcocaína, que es lo mismo. Como dato relevante, lo que tiene es que este producto que se produce, este producto nuevo tiene mayor vida media que la cocaína. La cocaína en sangre dura 40 minutos, el cocaetileno 150, y esto está hecho en ratones, pero tiene una dosis letal bastante más baja. 93 es para la cocaína y 60 para el cocaetileno. ¿Por qué es importante el estudio del cocaetileno? Bueno, el 5% de la población tiene consumo de cocaína, y el 60%, entre el 30 y el 60% de las personas que consumen cocaína lo hacen asociado al alcohol. ¿Por qué realizan esta asociación? Bueno, pues se produce un efecto que el alcohol contrarresta los efectos disforizantes. Es esto que nos dijo el señor, fue muy claro. Él estaba así, cuando tomaba alcohol, estaba así. Exacto. Básicamente. Exactamente. No lo quería decir eso. Disminuye la ansiedad, la agitación y la psicosis por cocaína. El mecanismo de acción es similar a la cocaína, no quiero adelantar mucho, pero la idea sería que la cocaína tiene efecto en el sistema DOPA y en la serotonina. En el cocaetileno predomina el efecto dopaminérgico por sobre el serotoninérgico, y sería la serotonina la responsable de estos efectos disforizantes. Entonces, básicamente lo que se hace es contrarrestar el efecto serotoninérgico. Por otro lado, el cocaetileno tiene un efecto también de liberación de beta-endorfinas, que da como esa sensación de bienestar que no estaría en la cocaína. Realmente nos costó mucho encontrar información de cocaetileno, la mayoría de los estudios son del 94, y todo lo que pasa después se refiere siempre a esos del 94. De hecho, no hay muchos estudios en humanos. De lo que más encontramos por ahí información es sobre el efecto del cocaetileno sobre el sistema cardiovascular. Básicamente lo que hace es una toxicidad inotrópica por efecto sobre los canales de sodio, y estos canales de sodio a lo que termina llevando es a menos calcio intracelular, con un efecto inotrópico negativo. Por otro lado, tiene alteraciones, al igual que la cocaína, en la conducción cardíaca y predispone a arritmias. La conclusión final es que la muerte súbita por consumo de cocaetileno es 18 a 25 veces más elevada que con el consumo solo de cocaína, y estaría en parte debido a esta inhibición sobre los canales de sodio. Bueno, dicho esto, como no encontramos más nada de cocaetileno, enfocamos para la parte de miopatías tóxicas. Eso nos pareció muy interesante. Después tal vez estaría bueno hablar también con la gente de tóxico. Nosotros buscando, obviamente no estuvimos tanto tiempo buscando, pero incluso en libros reconocidos de toxicología, cuando vos vas a buscar sobre la asociación entre alcohol y cocaína, las citas bibliográficas son de la década del 90. O sea que no le preocupó mucho a la gente seguir estudiando sobre esta asociación, y no sé si sobre la cocaína en general. Eso nos llamó mucho la atención. La verdad, todo lo que encontramos eran artículos científicos de la década del 90. O sea, pasaron como 25 años de los artículos científicos, de donde digamos, las cosas que están escuchando básicamente son cosas reportadas en la década del 90. Eso es llamativo. Y cuando quisimos buscar, digamos, más allá de que el cocaetileno tiene una vida media mayor que la de la cocaína, y que por lo general uno puede hablar de mayor toxicidad, hay mucho reporte de lo cardíaco, pero de ninguna otra cosa más. Uno por inferencia entendería que el cocaetileno sería obviamente, aumentaría la toxicidad en líneas generales. Ahora, cuando uno va a buscar citas, la verdad que solamente encuentra cosas cardiovasculares. Eso es un poco lo que nos llamó la atención. Bueno,
Fuimos entonces a UpToDate, buscamos miopatías y nos llamó la atención que eran 11, me parece que eran los elementos que podían dar toxicidad miopática, y 2 de los presentes era algo que consumía el paciente frecuentemente, el alcohol y la cocaína. Entonces buscamos un poco más de información sobre las miopatías. Básicamente hay 3 mecanismos de toxicidad, que son toxicidad directa, que se produce en metabolitos, ya sea directo o indirecto del elemento consumido, y actúa directamente sobre el músculo. Miopatía inflamatoria e inmunológica, esto era menos frecuente, pero hablaba de la penicilamina. Y por último, mecanismo muscular indirecto. Ejemplo, una paciente que está en coma por el abuso de esta droga puede tener una miopatía por compresión isquémica extrínseca, o si consume diuréticos puede tener hiperpotasemia, y eso llevarlo también a miopatía. En el caso de la cocaína, más específicamente, lo que encontramos era que podía ir desde leves cuadros asintomáticos, pero con elevación de CPK, hasta rhabdomiólisis masiva con falla renal. El mecanismo principal estaría dado por el efecto simpático, que produce una vasoconstricción muscular que lleva a isquemia e infarto, y un mecanismo alternativo tiene que ver con la inhibición de la recaptación de los receptores alfa-adrenérgicos, que lleva a un aumento del calcio intracelular, con la consecuente daño y muerte celular. La lesión, si bien se puede dar por cualquiera de los consumos, es más frecuente en el intravenoso y en el fumado, digamos. Los valores de CPK pueden ir hasta 50.000. Por ahí, cuando vimos lo de alcohol, esto que está subrayado lo encontramos, la verdad, que después. La miopatía suele comenzar horas después de un consumo brusco elevado, y es peor si se perpetúa ese consumo por varios días. Estaría dado por un efecto directo del alcohol, o un metabolito del alcohol, sobre las células musculares, y por otro lado podría haber convulsiones, delirio, que en esos casos sería un mecanismo indirecto. Si encontramos que la forma de presentación de una miopatía alcohólica aguda eran los calambres musculares, alteración de la sensibilidad y a menudo hinchazón. O sea, el señor no tenía alteración de la sensibilidad, pero sí tenía calambres musculares e hinchazón. Y si bien dice que la afectación suele ser difusa, puede pasar que afecte la musculatura de la pantorrilla, lo que nos cerraba un poco más. Y la CPK podía elevarse en el momento o más tarde. En el caso este podría explicar por qué el paciente en ese momento no tenía CPK ni aldolas altas, pero sí las puede llegar a tener ahora, no lo sabe. El curso normal de la intoxicación por alcohol que da miopatía es la recuperación ad intra. Desde, digamos, que el paciente empezó a manifestar síntomas hasta la última consulta de internación, nos han pasado 10 días. Exacto. También para tener en cuenta. Bueno, la interpretación final nuestra es que es una miopatía inducida por drogas con sobrecarga de miembros inferiores, que es lo que había preguntado Lucas, si se había hecho actividad física. Antes del bonus track, o sea, acá termina el caso, pues hacemos un bonus track teórico con todos los que están acá presentes. Esta fue nuestra interpretación, no sé si alguien quiere sumar algo más, si el equipo de toxicología quiere comentarnos algo que hayamos dicho mal, aportar algo, están abiertos los canales. Sí, reiterados controles. Bajaba. Lo mismo, los parámetros inflamatorios fueron bajando también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Macarena Parot de Toxicon. Bueno, nosotros recibimos la consulta ese viernes, que ya el paciente llevaba como una semana de síntomas, y la verdad que del interrogatorio, bueno, estuvo perfecto el interrogatorio, no quedó nada más por preguntar, pero bueno, con esos antecedentes nosotros lo que planteamos era, obviamente, en los casos de intoxicación por cocaína, lo que tenemos muchas veces es la rhabdomiólisis, generalmente asociada a cuadros de mucha excitación, contracturas musculares, más asociado al daño muscular directo de la cocaína, y además puede haber compromiso por compromiso arterial, ¿sí? Entonces lo que uno se planteaba también era ver bien cómo estaba la parte vascular, que todo eso fue evaluado. Y con respecto a las otras cosas que dijeron, habitualmente los pacientes que consumen drogas de abuso no saben lo que están consumiendo, es prácticamente imposible que sepan, y los que consumen no la cortan. Entonces uno muchas veces tiene la droga en cuestión, en este caso la cocaína y el alcohol, pero no sabemos qué otras cosas más pueden estar involucradas.
pero del resto del interrogatorio, otra cosa más que teníamos que era vasoconstrictora, era el tabaco que consumía, pero realmente el cuadro del paciente, al evaluarlo, no parecía que tuviera un compromiso arterial, porque si bien tenía un importante tenía edema, tenía la temperatura aumentada a nivel local, y tenía las partes que no estaban tan hematizadas, tenía pulsos presentes, así que no parecía que fuera eso lo que le estuviera sucediendo. Bueno, ahora viene sí el bonus track. Esto es de un apunte que tenía Agustín. La idea no es Un que- libro, un libro. un libro. Ahora Un de libro. paso la apunté del libro. No es la idea, no es dar una clase de cocaína ni que salgan expertos, pero son algunas de las. Eran 17 preguntas sobre cocaína y elegimos las que nos parecieron que podían llegar a dejar algo de aprendizaje. Se llama Secretos de la Toxicología y creo que el editor era McGraw-Hill, creo, no me acuerdo ahora, pero después se lo paso. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál es el mecanismo de acción de la cocaína? Es para usted. Bien. Es un simpático mimético que su función principal es inhibir la recaptación de adrenalina y noradrenalina en los ganglios periféricos, y por otro lado, a nivel central, disminuye la recaptación de dopamina y serotonina, se une al receptor y inhibe la recaptación. Además bloquea los canales rápidos de sodio, lo que estabiliza la membrana nerviosa y produce anestesia local. Bueno, ¿qué efectos produce en cada órgano? Lo primero que pusimos fue el sistema cardiovascular. No sé si... ¿Qué piensan? Hipertensión, arritmias, taquicardia. Exacto. Bueno, produce un incremento de la actividad simpática que provoca un vasoespasmo coronario y un aumento de la adhesión plaquetaria, lo que reduce el aporte sanguíneo y de oxígeno al miocardio. Por otro lado, aumenta el trabajo cardíaco, entonces lo que decía ahí era como una doble maldición. Tengo una sangre espesa, o sea, un estado protrombótico, y un corazón que necesita más oxígeno, lo cual puede dar isquemia o infarto. También produce disfunción ventricular, arritmias, y podría llegar a dar hasta disección de aorta, y el uso crónico da aterosclerosis y podría dar una miocarditis. La posibilidad de sufrir muerte súbita, la posibilidad de que el dolor precordial del consumo de cocaína sea por un infarto es del 6 al 21%. El sistema nervioso central induce la liberación de catecolaminas y lo que hace es una hiperestimulación central que lleva a taquicardia, hipertensión, hipertermia, ansiedad y convulsiones, pudiendo llegar en algunos casos a ACV isquémico o hemorrágico. En esos casos el ACV isquémico o hemorrágico se presenta como cefalea o alteración del estado mental, entonces en esos casos no hay que pensar que es por efecto tóxico del consumo, sino que hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que tenga un ACV el paciente. Como que no hay que disminuir o restarle valor a esos síntomas que nos refiere. Bueno, en el riñón ya un poco lo hablamos, como da rhabdomiólisis, hay un aumento de la CPK y mioglobinuria, lo que puede llegar a dar una falla renal, pero por otro lado está lo que es el efecto cardiovascular, que podría dar también infarto renal. El tema de la afectación pulmonar está más relacionada con lo que es el consumo fumado de cocaína, más frecuentemente todavía en el consumo de crack o paco, y puede desencadenar ataques de asma agudo o llevar a un EPOC, y hay también casos de shock cardiogénico o no cardiogénico relacionados a esto. Edema de pulmón por shock cardiogénico o no cardiogénico. Y también en el caso de que sea fumado puede ser que dé lesiones por quemadura de la vía respiratoria superior. Esta pregunta sí nos Esta pregunta es importante porque digamos, nadie nos comentó mucho cómo lo había manejado, tampoco le preguntamos durante la internación. De hecho, esto se hizo perfectamente hecho ya desde el momento de la guardia, en la externa. Pero bueno, un poco la pregunta que hacía este libro era ¿cuál es la droga de elección para tratar las principales manifestaciones de la toxicidad por cocaína? Si tuviesen que elegir una sola, ¿cuál elegirían? Acá dice Maca, benzodiazepinas. Bueno, muy bien. El paciente recibe benzodiazepinas desde el primer día de la internación en la guardia externa, y tuvo una dosis de lorazepam de 1 miligramo cada 6 horas. Con eso el señor estuvo bien. Y nada, le preguntamos un poco.
Bueno, acá lo que decía el libro era que la agitación, la inestabilidad cardiovascular y las complicaciones neuropsiquiátricas de la toxicidad se deben o exacerban por el aumento de esta actividad simpática que dijimos en el sistema nervioso central. Una benzodiazepina proporciona sedación y también interrumpe el estímulo simpático central. Entonces, muchas de las manifestaciones cardíacas de la toxicidad por cocaína, es decir, hipertensión, taquicardia, dolor torácico y isquemia, podrían resolverse o disminuir con el simple hecho de dar una benzodiazepina. A mí me gustaría aclarar ahí también, ¿Sí? que en casos de crisis hipertensiva, tratamos de no dar beta bloqueantes selectivos, porque dejamos liberados los alfa, podemos empeorar la crisis hipertensiva, entonces tendríamos que bloquear los alfa y los beta, en caso de que fuera necesario manejar la taquicardia o la crisis hipertensiva asociada al consumo. Perfecto. Bien. No a los beta bloqueantes. Sí, a la benzodiazepina. No, digamos, no el calor, decimos, se llama el calor, o sea, Claro. un bloqueo dual. Es un bloqueo dual. Para no hacer solo beta bloqueo, porque dejamos expuesto las Exacto. polarinas a los receptores. Un poco lo que nos ha sido con los síntomas, ¿no es cierto? Un modelo tóxico de los síntomas. Y obviamente si esa acetina, pues sí, no me pasa que en la fase de comportamiento, ¿no? Bueno, la otra pregunta es cómo se trata la hipertermia por cocaína. Bueno, habla un poco de lo que es el manejo inicial, ¿no? Dice que en consumo de cocaína puede aparecer temperaturas de 40 a 45 que podrían llevar a la muerte del paciente. Entonces lo primero que tiene que hacer en la guardia es desvestirlo, rociarlo con aerosol frío, bueno, eso no sé si hay acá en el hospital, y utilizar dispositivos que generen corriente constante de aire. Decía abanicos en el texto, supongo que se puede utilizar otras cosas. El spray como el de lavar de planchar y ventilador. Sí, es eso, básicamente era eso. Exacto. Ventilador y spray de planchar. Bien. Y después habla de la posibilidad de utilizar medios físicos aplicados a ingles y axilas, como cualquier otra fiebre, y se tendría que hacer lavado gástrico para eliminar lo que haya consumido si es que lo deglutió, y soluciones frías por sonda Foley, que podrían hacer un enfriamiento local. Si presenta convulsiones o contracciones sostenidas, puede llegar a tener que ser necesario utilizar agentes despolarizantes. La siguiente pregunta es, ¿cómo se tratan las... Bueno, esta no me salió la animación. ¿Cómo se tratan las convulsiones por cocaína? Si bien cualquier convulsión, lo primero que hay que hacer es el ABC, había algunos datitos que nos pareció interesante mencionar. Normalmente con diazepam o lorazepam uno logra finalizar las crisis, pero si es necesario, es recomendable seguir la escala con fenobarbital endovenoso. No se recomienda el uso de fenitoína, ni para este ni para otro tipo de estatus convulsivos tóxicos. Si la convulsión es refractaria, los tratamientos mencionados que podemos llegar a tener, cuando son refractarios a esos tratamientos, es necesario a veces requerir a la parálisis neuromuscular, a la RM y eventualmente a anestesia general. Lo que aclara acá el texto, lo que decía era que por más que el paciente esté bloqueado, la actividad nerviosa sigue presente, por lo tanto había que monitorizarlo con un electroencefalograma. Y por otro lado, si uno lo va a bloquear, mencionaba que había que utilizar agentes no despolarizantes porque la subsindicolina, por el efecto primario, o sea, el efecto temprano que tiene, podría aumentar la actividad muscular y exacerbar aún más la hiperpotasemia e hipertemia, que es lo que uno querría evitar. Entonces, esos conceptos de no a la fenitoína y tener en cuenta qué tipo de bloqueantes, me pareció por ahí relevante. Y lo último es un poco básica la información sobre qué mecanismos de detección de consumo de cocaína hay, conocen, se usan. ¿Cómo? Sí, ese es lo que menciona la información, es que en general lo que uno detecta es ese metabolito no funcionante que era la benzoilecgonina que dije al principio. Después hay otros que son, por un lado tenemos la prueba de orina, que es lo que más se usa, que tiene una ventana de 2-3 días de detección de consumo de cocaína, pero si el consumo es crónico podría llegar a ser hasta de 2-3 semanas. Después está el análisis de sangre, que tiene poco tiempo de rédito, 12 horas desde el consumo, pero si uno va a buscar el metabolito de la benzoilecgonina, duraría hasta 2 días más. Hay pruebas de fluidos orales, que tendrían el mismo tiempo de detención que el de sangre, pero bueno, se viene un poco menos invasivo, o sea que tienen esa ventaja. Después está el test del sudor, que se pone un parche y se va midiendo si hay eliminación del metabolito por sudor.
lo que decía así el ACAP Today, a que servían para a futuro, digamos. Uno pone el parche y puede ver si el paciente consumió luego de colocarlo. Y por último está la prueba del cabello, que, sí, que no es muy... Todavía falta porque es muy variable por el tipo de... Hablaba de la raza étnica, del tipo de cabello que tiene, con qué se baña, digamos, básicamente, y si está expuesto también en el ambiente laboral. Lo que sí tiene como ventaja es que podría llegar hasta meses o años de recuperarse cocaína en pelo luego del consumo. Bueno, y eso es todo. Tengo acá, si quieren, les puedo leer una de las preguntas, la pregunta 16 de este libro, que después se los paso exactamente, que se llama Secretos de la Toxicología. Dice que, bueno, justamente el debate que surgió recién cardiovascular. ¿Cómo debe tratarse el dolor torácico isquémico que se presenta durante o justo después de la inhalación de cocaína? ¿Hay alguna diferencia respecto del tratamiento estándar de dolor isquémico en la persona que no consume esta droga? Básicamente como apuntando a las diferencias, ¿no? Todo lo que han comentado, pero está como un poco más ordenado. El oxígeno, los nitratos y la aspirina están indicados como cualquier otro paciente. Eso no hay dudas. Las benzodiazepinas, como decíamos recién, suprimen la actividad simpática central y ayudan a controlar la hipertensión y la taquicardia. También lo comentamos. Dado que la hipertensión y vasoconstricción coronaria inducidas por cocaína son fenómenos mediados por receptores alfa, el bloqueo de los receptores beta genera efectos alfa sin oposición alguna, lo que aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, disminuye el aporte de este e incrementa la letalidad, lo que comentaba recién Vane. Por lo tanto, están contraindicados los bloqueadores beta. Puede usarse la fentolamina, que es un bloqueador alfa, la nitroglicerina o el nitroprusiato para tratar la hipertensión. Esto más para manejo de guardia externa de short room. También los agentes trombolíticos deben utilizarse con extremo cuidado en caso de un infarto de miocardio que parece relacionado con cocaína. Estos pacientes tienden a evolucionar bien y no muestran fenómenos adversos, incluso sin trombolíticos. Además, hasta el 40% de los pacientes con dolor torácico relacionado con cocaína registran electrocardiogramas basales con cambios en la repolarización temprana que simulan la elevación del ST de un infarto miocárdico. Estas personas también poseen un riesgo más alto de complicaciones hemorrágicas graves con el tratamiento de trombolíticos. Algunos expertos recomiendan los trombolíticos en estos casos solo cuando el sujeto presenta dolor precordial obvio y son indudables en el electro los cambios isquémicos nuevos o en evolución. La pregunta que le dedica el libro a este apartado. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Su interpretación en general, ¿cuál es de lo que pasó al paciente? Nosotros, digamos, ustedes tuvieron un Ateneo muy sesgado, realmente el título ya era muy poderoso. Hola. Pero, digamos, fue algo que generó debate mucho en el pase de guardia, en la guardia externa. El tema del cocaína surgió un día después. Nada, a mí, personalmente lo que me pasó a mí con este Ateneo es eso. Pusimos acá con los chicos el título de cocatileno, más que nada para que quedara el concepto de que es muy nefasta la combinación entre alcohol y cocaína, y que quede el concepto bien grabado en sus mentes. Ahora, la información que hay de este metabolito es solamente de nivel cardiovascular. Es decir, si el paciente tuvo más toxicidad por culpa del cocatileno a nivel muscular, no lo sé. Sabemos que la combinación, obviamente, claramente está reportada como dos grandes drogas que producen miopatía tóxica, pero no sé si el responsable fue el cocatileno. Ahí estamos yendo un poco más lejos, podría ser, no lo sé, pero la verdad que la evidencia del cocatileno es bastante mala, digamos, ¿no? Así que en realidad no es que queremos asociar el título de Ateneo a la interpretación final de que es culpa del metabolito, sino que queríamos dejar bien grabado el concepto en los que nos están escuchando de la combinación y lo peligrosa que es, y cosas que sí están comprobadas, como por ejemplo, hasta 20 veces más riesgo de muerte súbita. Pero bueno, no sé si quieren aportar algo más. Agus, ¿me escuchan? Sí, punto. No, yo la verdad que tampoco te puedo decir qué es lo que, no sé si tengo otro diagnóstico, pero lo que trato de sacar de interesante, siempre a mí me interesan las cosas básicas. Una cosa buena también para sacarse, para recordar, es que el concepto de miopatía y diferente del de rabdomiolisis, porque siempre descartamos con marcadores séricos que no haya daño muscular porque no aumentan las enzimas musculares, pero el paciente tiene miopatía igual, eso no hay que olvidarse.
Y después, algo relacionado, que no me acuerdo si lo dijiste en el Ateneo, si le hicieron un screening de HIV, Sí, no solo por los factores no por los factores de riesgo del paciente, sino también como causa de miopatía también. Sí, sí, se le hizo y dio negativo HIV, sífilis, hepatitis, todo lo que sea relacionado a ETS, se descartó. Bien. Bueno, en realidad el doctor mejoró un poco, le entró con 10 en 10, se fue con 10 en 10 impotencia funcional y se fue con un 5 en 10. Nos fijamos en el ambulatorio antes de venir a ver si había consultado y el paciente no volvió a consultar. Sí mejoró los parámetros inflamatorios y nada, se lo presentó, digamos, a la rama del hospital que está relacionada a eso. Mejoró mucho la rigidez gemelar, del lado derecho la mejoró francamente, casi un gemelo normal, el izquierdo se fue de alta, digamos, con bastante rigidez todavía el gemelo izquierdo. Y una cosa que quería comentarles, no lo mandamos de alta rápido, justamente como para no hacer una típica alta, ¿viste?, precoz, rápida. Tratamos de hacer lo más complejo posible, hablamos con psiquiatría, hablamos con el equipo de adicciones, tratamos de que tuviese un turno en corto plazo. La gente hablando un poco también, porque lo que hicimos en ese momento fue, esta situación de la empatía parecía como estar resolviéndose. Ahora, ¿cómo hubiesen mandado a este paciente a la casa? Tiene una pregunta interesante. O sea, el paciente venía recibiendo 1 miligramo de hora cada 6 horas, estaba con Clexane en la internación y no mucho más, me parece, analgésicos inicialmente, algunos ALNES. ¿Cómo lo hubiesen mandado? A nosotros nos preocupaba, a ver, ya combina alcohol, combina cocaína, tabaco, y mandarlo también con benzodiazepinas regladas. Es una fantasía, por lo menos inicialmente una fantasía que teníamos mentalmente, decir, che, ¿cómo le va a jugar esa combinación al paciente? Entonces, hablamos con el equipo de psiquiatría, gente tal vez más habituada a manejar adicciones, el equipo de adicciones del Hospital Italiano nos recomendó mandarlo de alta con una droga, que no se las voy a decir, pero bueno, no sé si a alguien se le cruzó por la cabeza este problema, digamos. Sí. No, mira, hablamos con los chicos acá de psiquiatría, hablamos con Pablo, fue el que lo vio, Pablo que todos saben que es un nuevo integrante del equipo, que fue el médico que reemplazó a Grace, a Brasila. Y bueno, y Pablo se comunicó con el equipo de adicciones, o sea, hay especialistas, entiendo que no es una subdivisión de psiquiatría, pero entiendo que hay especialistas en adicciones a nivel central, y nos pudimos comunicar con ellos. O sea, fue a través en realidad del mismo equipo de psiquiatría de San Justo. Y hablando del equipo de adicciones, bueno, nos recomendaron algo que no sé qué hubiesen hecho ustedes o sea, con los conocimientos previos, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿La mandan con benzodiazepinas? O sea, con la dosis de benzodiazepinas acá estuvo bien, sin consumir con benzodiazepinas estuvo bien. Lo que nos generaba la duda es con qué lo mandamos a la casa, que ya ahí ya no lo vamos a estar viendo nosotros. Está con 1 miligramo cada 6 de hora. No sé si les ocurre algo. O ¿les hubiese dado miedo o no mandarlo con 1 miligramo cada 6? ¿Qué le dio? ¿Un antidepresivo aparte? Está separado. Con 2 hijos y creemos, no, perdón, nos dijo él mismo que se separó hace 2 años pre-pandemia por culpa de todas estas adicciones. Bueno, nada, yo no tenía ni idea. Sí, por lo menos esa alarma que tuvimos estuvo aparentemente bien. Hablamos con la gente de psiquiatría, nos recomendaron no mandarlo con benzodiazepinas a la casa, porque hubiese sido una combinación más, digamos, con múltiples depresores, estimulantes, un cóctel explosivo. Mandando con pregabalina 50 cada 8, como para disminuir un poco la impulsividad. Pregabalina 50 cada 8. Y estuvimos ahí cruzando las cosas y era bastante más benigno. Nada, una cosa que aprendimos también recién. Pedimos turno con el equipo de adicciones, se fue con pregabalina, una charla también teórica de las cosas que pueden llegar a pasar combinando todo lo que estaba combinando. Hablamos de muerte súbita, el tipo se infectó, buscó un Wikipedia cocainógeno, o sea, ese nivel. Y nada, ahí hasta ahí llegamos, creo que también tenemos, no sé cuánto más podríamos haber hecho. Bueno, quedó un contacto y
siempre se le remarcó, más allá de que él tuviese un turno, creo que tenía turno dentro de 2 o 3 semanas, más allá de ese turno se le remarcó que en cualquier momento podía recurrir las 24 horas del día al servicio de psiquiatría del internado central, que acá no teníamos, digamos, internación psiquiátrica. Pero sí, en cuanto a las indicaciones, no sé si se dejan muy claras, digamos. Tenía rescate de prevalina. Sí. Y perdón, también tenía rescate prevalina. En el momento de tal vez de sentir esa abstinencia por consumir, también podía incluso tomar prevalina en el momento. Un comentario. Este paciente lo preguntaron en un pase, no sé si sabía, yo no me acuerdo que discutimos en ese momento, pero lo fui recordando a medida que lo contaba. Yo recordé que lo había encontrado en un pase. La verdad es que no recordaba tampoco si teníamos tan claro lo del consumo tóxico, pero me parece que la conclusión de ese pase de guardia de que estaba en la conclusión de que tenía tóxico el paciente, ¿cierto? Pero parecía una enfermedad inflamatoria, no tenía una estatina que era lo más típico, y no era muy claro el antecedente. Es hecho un esfuerzo muscular tan importante o grave que son las cosas más habituales, ¿no es cierto? La típica es el paciente que viene con cervical físico que comenzó en clínica el día anterior, o hace esos días, ¿no? Pero creo que no cabe ninguna duda del diagnóstico, no sé si es una, la otra, las dos juntas o el favorito, pero me parece que todo cierra para el diagnóstico final que ustedes llegaron, me parece. Quería hacer un comentario de una viñeta cinematográfica en la película El vuelo de Denzel Washington, ¿verdad? En Netflix, el piloto de avión, y es alcohol que combina precisamente cocaína con alcohol para contrarrestar los efectos y sabe volar de esa forma. Digamos, borracho, y los efectos de cocaína, el tipo sabía perfectamente que lo que uno lo cortaba por lo otro y podía más o menos desempeñarse exactamente en la función que abordaba en Boeing 747. Mira el caso. Quería remarcar una que tiene que ver con lo que dice Lucas, que es interesante. Obviamente nosotros recibimos al paciente con un montón ya de información, la verdad. Pero, ¿viste esa famosa frase en el libro de psicología que dice la anamnesis es el 80% para llegar al diagnóstico? En los siguientes 2 días le preguntamos tantas cosas al paciente que prácticamente lo conocimos como si fuese, no sé, familiar nuestro, el paciente. Y la verdad que de esa anamnesis, realmente lo que uno se lleva es eso. Yo creo que no hacíamos ningún otro estudio más y solamente con la anamnesis quedaba clarísimo que le había pasado al paciente. Obviamente uno cuando el paciente llega al equipo tratante, nosotros tenemos mucho más tiempo para preguntarle cosas, no estamos apurados en la guardia. Y la verdad, todos los detalles del consumo aparecen después, digamos, ¿no? Ya con más tiempo, hablando 1 hora con el paciente. Y cuando vos ves los detalles del consumo que tenía, la verdad que era medio exorbitante. La verdad que de lunes a viernes prácticamente consumía diariamente, de hacía 3 años la combinación, de hace 5 años la cocaína. Era un consumidor crónico, digamos, la verdad que la anamnesis es impresionante cuando hablas con el tipo, el nivel de consumo que tenía de ambas cosas. Así que nada, me sigo remarcando ese famoso concepto del libro de psicología de que la anamnesis no hay con qué darle. Vos con la anamnesis ya te queda claro el diagnóstico del paciente. No hacía falta buscar, más allá que uno haga el proceso mental, digamos, buscar diagnósticos diferenciales locos, digamos, cosas autoinmunes, infecciosas, raras. Pero bueno, la verdad que la anamnesis es lo más importante, la verdad. Y uno en la guardia externa no lo puede hacer claramente. Uno lleva un concepto rápido y lo cierra. Nosotros hablamos como horas y horas con el tipo los siguientes días y los detalles del consumo la verdad que te llamaban la atención, digamos. No sé si alguna vez habías estado con alguien tan consumidor violento de estas sustancias. Así que nada, eso. Pará, pero poneme al Diego. Al Diego, ¿no? Una que sea el título, espera. O el título. Ahí está. Vamos, que están charlando, dándole a
No, la audiencia hasta acá, viene para acá. O sea. Bueno, me están tirando a mí y ya está. No somos buenos modelos. No son para nada buenos modelos, pero gracias. Y la primera fue excelente.